Che, hay noches en la ruta que te marcan para siempre, y esta que les voy a contar todavía me hace temblar cuando veo una mujer sola en la banquina. Era una de esas madrugadas bravas del invierno rosarino. Serían como las 2:30, cuando el frío se mete hasta los huesos, y la Ruta 3 se vuelve un túnel negro que no perdona. Si alguna vez manejaste por estas tierras de noche, o te tocó levantar a alguien que pedía aventón, contame abajo de qué parte me estás escuchando, porque esto que pasó no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Yo soy Alfredo Suárez, pero todos me conocen como el Tigre de Rosario. Tengo 47 años y llevo más de 20 arrastrando el acoplado por medio país. Mi Mercedes-Benz Actros, al que le digo el relámpago rojo por ese color bermejo que todavía conserva, esa noche cargaba cereales para Buenos Aires. Desde que mi señora se fue con otro y se llevó a los pibes, mi única compañía es el rugido del motor y los programas nocturnos de Radio Continental que crepitaban entre interferencias. El aire helado me golpeaba la cara por la ventanilla entreabierta, mezclado con ese olor áspero a gasoil y al humo que salía del termo de mate frío. Las luces amarillas cortaban la oscuridad densa como brea y el asfalto húmedo brillaba bajo los faros. De repente, entre la neblina que se levantaba del pavimento, vi una silueta delgada al costado de la ruta. Una mujer con una maleta chica y un vestido que parecía desafiar al frío de julio. Me hizo señas con una mano temblorosa, pero había algo en sus ojos cuando me acerqué que no era solo necesidad de transporte. Paré el relámpago rojo con suavidad, sintiendo cómo las pastillas de freno se quejaban en el frío de esa madrugada. El motor diésel siguió ronroneando mientras bajaba la ventanilla, y una ráfaga helada me golpeó la cara junto con el olor a aceite quemado que siempre acompaña a estos Mercedes cuando están calientes. La mujer se acercó despacio, arrastrando esa maleta que parecía pesar más que ella misma. Che, en todos estos años de ruta había levantado gente, pero algo en esta mina me tenía inquieto. No era solo el hecho de encontrar a alguien pidiendo aventón a las 2:30 de la mañana en pleno invierno. Era esa mirada que tenía, como si llevara encima una mochila invisible llena de problemas. Me estiré para abrir la puerta del acompañante, sintiendo el tirón familiar en la espalda que me recordaba las horas que llevaba sentado. Subió sin decir palabra al principio, y cuando cerró la puerta, el silbido del viento se cortó de golpe. La cabina se llenó de un perfume suave que contrastaba con mi mundo de gasoil y mate frío. Puse primera y el Actros respondió como siempre con ese rugido grave que me tranquiliza. Las luces amarillas volvieron a cortar la oscuridad del asfalto, y las líneas del pavimento húmedo se deslizaban bajo nosotros como una cinta sin fin. La calefacción empezó a trabajar, mezclando el aire tibio con el vapor de nuestro aliento. Recién después de unos kilómetros, me habló. Su voz era apenas un susurro que competía con el zumbido del motor, pero había algo en ese tono que me hizo prestar atención. Se presentó nomás, sin dar muchos detalles, pero yo notaba cómo miraba por los espejos laterales, como si esperara ver algo que la siguiera. El camión traqueteaba suavemente sobre las juntas del pavimento, y ese sonido repetitivo que normalmente me relaja esa noche me tenía en alerta. La radio crepitaba con interferencias, y las voces de Continental se perdían entre la estática. Por la ventanilla entreabierta entraba el olor a pasto húmedo de la banquina, mezclado con ese aroma a humo de leña que viene de alguna casa perdida en la pampa. Mientras avanzábamos por esa ruta que me conocía de memoria, me di cuenta de que la soledad que me acompañaba todas las noches se había ido. Pero en su lugar había llegado algo distinto, una tensión que me hacía apretar el volante con más fuerza. Las manos me transpiraban a pesar del frío, y cada tanto sentía que tenía que tragar saliva. La neblina se hacía más densa mientras nos acercábamos a una curva cerrada, y ella de repente dejó de hablar. Se quedó mirando por la ventana,
con la cara pegada al vidrio empañado, como si estuviera buscando algo específico en esa oscuridad que nos rodeaba. Después de unos kilómetros en silencio, solo con el ronroneo del motor y el zumbido de las llantas sobre el asfalto húmedo, ella empezó a hablar. Al principio eran palabras sueltas, como probando si yo era de esos que juzgan o de los que escuchan. El frío se colaba por la ventanilla entreabierta, mezclándose con el olor tibio del café que había preparado en el termo. Me contó que siempre había soñado con ser cantante. Sus palabras salían un poco temblorosas, como si fuera la primera vez que se las decía a un extraño. «Canto boleros», me dijo, y había algo en su voz que me recordó a esas canciones que uno escucha en las noches largas de ruta, esas que te llegan hasta el alma cuando estás solo con tus pensamientos. Yo la escuchaba mientras manejaba, sintiendo cómo el volante vibraba ligeramente en mis manos por el traqueteo constante. Cada curva de la Ruta 3 parecía marcar el ritmo de nuestra plática, como si el camino mismo nos estuviera dando el compás para ir conociéndonos. Me habló de todas las veces que la habían desacreditado, de cómo la gente le decía que no tenía lo necesario, pero ella seguía adelante con esa terquedad que uno desarrolla cuando la vida te enseña a no rendirte. Mientras hablaba, yo pensaba en mis propias luchas. Olvidé que la vida aún tiene colores, me dije, recordando los días grises después de que mi señora se fue. El dolor sordo en la zona lumbar me recordaba las horas al volante, pero por primera vez en mucho tiempo no me sentía completamente solo en la cabina. Ella siguió contándome sobre la presión que sentía por no encajar en su entorno, de cómo la miraban raro cuando decía que quería cantar en los bares del centro. Yo asentía, entendiendo perfectamente esa sensación. A nosotros los camioneros también nos miran de menos a veces, como si el trabajo honesto no valiera nada. La neblina empezaba a levantarse del pavimento, creando formas extrañas bajo la luz amarilla de los faros. El aire nocturno olía a humedad y a esa mezcla de aceite quemado que siempre acompaña a los camiones viejos, como el mío. Era raro, pero su voz había logrado algo que creía imposible, hacer que sintiera que no estaba solo en el mundo. Nuestra conversación se volvía un bálsamo para los dos. Hablábamos como si nos conociéramos de años, compartiendo heridas que ni sabíamos que teníamos. Pero mientras la escuchaba, algo en su manera de mirar hacia las sombras me decía que había más en su historia. Pero había más que solo sueños, algo oscuro que la acompañaba. Bueno, yo ahí en la cabina empezaba a sentir esa tensión que solo conocemos los que pasamos noches enteras con desconocidos. El ronroneo del relámpago rojo se había vuelto como un murmullo de fondo, y el olor a gasoil se mezclaba con ese perfume suave que ella traía, medio desvanecido por el frío. Las luces del tablero le daban un tinte verdoso a su cara mientras movía las manos nerviosas sobre la maleta. Me di cuenta de que algo pesado le rondaba por dentro cuando empezó a hablar más quedito, como si las palabras le dolieran al salir. «No se trata solo de cantar en una cantina», me dijo con esa voz que casi se perdía entre el traqueteo de las cadenas en la caja. «Es escapar de un pasado que me atosiga, hermano». Y ahí nomás sentí esa punzada en el pecho que conoces cuando reconoces tu propio dolor en otro lado. El volante se me puso más tibio entre las manos, y por la ventanilla entreabierta seguía entrando ese vientito helado que me mantenía despierto. Ella hablaba entre risas cortitas y silencios largos, y yo me daba cuenta de que no éramos tan diferentes. Los dos íbamos cargando cosas invisibles, igual que los cereales que llevaba atrás, pero más pesadas. Las horas se me hacían minutos escuchándola, y por primera vez en meses me olvidé de esa soledad que me acompañaba desde la radio hasta el último sorbo de mate. Había algo en su manera de contar las cosas que me hizo acordar de cuando mis pibes me esperaban despiertos para que les contara de los viajes. Y ahí
Con el asfalto húmedo brillando bajo los faros y el olor áspero del humo del termo llenando la cabina, decidí que también tenía que soltar algo. Le conté de mi señora, de los pibes, de las noches vacías en la ruta. El aire se sentía más liviano después de eso, como cuando lograse enganchar bien una carga difícil. Los dos sabíamos que no éramos solo un camionero y una pasajera. Éramos dos personas que se habían encontrado en el medio de la madrugada brava, compartiendo esas cosas que uno no le cuenta ni al mecánico de confianza. ¿Qué harías tú en mi lugar, compa? Pero mientras hablábamos y el Mercedes seguía comiendo kilómetros, se me plantó una idea rara en la cabeza. Se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El frío de la madrugada se me metía por la ventanilla mientras escuchaba a esa mujer que había recogido en la banquina. Sus palabras sonaban bonitas al principio. Hablaba de nuevos comienzos y de dejar atrás todo lo malo. Pero cuando dijo esas palabras que me helaron la sangre más que el viento rosarino, supe que el viaje se había complicado de una manera que no esperaba. Es un nuevo comienzo, pero, me dijo, y ahí se le quebró la voz. Sus ojos se pusieron oscuros, como el asfalto mojado que cortaban mis faros. Hay alguien que no me deja ir, hermano. No me deja en paz. El turbo del relámpago rojo silbó cuando pisé un poco más el acelerador, nervioso. Las palabras escapar y perseguida empezaron a flotar en el aire de la cabina como el vapor del café que ya se me había enfriado. El olor a gasoil quemado se mezcló con el miedo que empezó a trepar por mi garganta áspera. Podría ser que ese alguien estuviera siguiéndola por la ruta 3. La idea me puso la piel de gallina. Miré por los espejos retrovisores, pero solo veía la oscuridad y las líneas amarillas que se perdían atrás. Las cadenas en la caja del camión sonaron con el traqueteo, como si hasta el relámpago rojo sintiera la tensión. Entonces empezó a llover. Primero unas gotas que salpicaron el parabrisas, después un martilleo constante que ahogó el zumbido del alternador. Cada gota que caía parecía marcar el ritmo de mi corazón que se había acelerado. La humedad se metió por la cabina y se me pegó la camisa al cuerpo. Me quedé callado, con las manos agarrando el volante que se había puesto tibio por la tensión. En todos estos años en la ruta había visto de todo, pero algo me decía que esta vez era diferente. Esta mujer no era solo una pasajera que necesitaba llegar a Buenos Aires. Era alguien huyendo de algo, o de alguien, y yo acababa de meterme en el medio. Nos miramos en silencio mientras la lluvia golpeaba más fuerte. En sus ojos vi miedo, pero también una chispa de esperanza, como si pensara que yo podía ser la solución a sus problemas. Y ahí fue cuando me di cuenta de que tenía que tomar una decisión que podría cambiar todo. No era solo transportar cereales de Rosario a Buenos Aires, era algo mucho más grande, algo que me daba tanto miedo como ganas de ayudar. La decisión que tomara en los próximos kilómetros definiría mi destino y el de ella. También, la determinación que tomé en esos próximos kilómetros no solo marcaría mi camino, sino también el destino de esa mujer. No se trataba simplemente de un viaje más entre Rosario y Buenos Aires. Era el comienzo de algo mucho más profundo, una encrucijada cargada de riesgo y esperanza que cambiaría nuestras vidas para siempre. El relámpago rojo siguió tragando kilómetros mientras ella continuó abriéndome su corazón como un libro que nadie había querido leer. El ronroneo del motor del Mercedes se volvió como música de fondo para su confesión, y yo ajusté el retrovisor para poder verla mejor cuando hablaba. Tomé decisiones equivocadas, me dijo con una voz que se quebraba como rama seca. Me dejé llevar por la presión de ser perfecta. Sus ojos brillaban con esa pérdida que solo conocemos los que hemos perdido todo alguna vez. El humo tibio de mi mate se mezclaba con el frío que entraba por la ventanilla entreabierta, y sentí como cada palabra suya se me clavaba en el pecho. Yo seguía manejando, sintiendo cómo el volante vibraba entre mis manos callosas mientras escuchaba su historia.
Las luces amarillas de los postes cortaban la niebla que se levantaba del asfalto húmedo. Y pensé en todas las veces que yo mismo había enfrentado mis propios errores. El traqueteo familiar del camión me recordaba lo frágil que es la vida, hermano. Como si fuéramos todos caminando en la cuerda floja, con cada historia que ella me compartía. Mis propios recuerdos regresaban como fantasmas en esa luz de las estrellas que atravesaban la neblina. El olor áspero a gasoil se mezclaba con el perfume barato que ella llevaba, y me di cuenta de que los dos éramos almas rotas, tratando de encontrar el camino. «No puedo volver», me dijo después, y agregó algo que me heló la sangre. «No es solo sobre mí». En esas palabras había una carga pesada, más pesada que los cereales que llevaba en el acoplado. Recordó los rostros de aquellos que la hicieron sentir menos, y yo apreté más fuerte el volante porque conocía esa sensación. El aire helado me golpeaba la cara mientras procesaba lo que me estaba contando. Cada palabra era como un paso hacia algo que no sabía bien qué era, pero que se sentía como cuando dos camioneros se encuentran en la ruta y saben que pueden confiar, el uno en el otro. Aquella no era solo una mujer pidiendo aventón en la madrugada brava de la ruta 3. Era un alma perdida buscando redención, igual que yo había sido tantas veces. Y mientras las líneas amarillas del pavimento siguieron desapareciendo bajo las llantas del relámpago rojo, me di cuenta de que su historia ahora era parte de la mía también. La Ruta 3 se había vuelto nuestro confesionario silencioso, donde las palabras salían como vapor tibio en el aire helado de la cabina. Ella había bajado la vista después de contarme lo suyo, y yo sentía como el peso de sus miedos se mezclaba con los míos propios. El ronroneo constante del motor del relámpago rojo era lo único que llenaba el silencio, mientras las luces amarillas del pavimento seguían marcando nuestro camino hacia Buenos Aires. A veces siento que mi pasado me persigue, me dijo con la voz quebradiza, y neta que sus palabras me pegaron como cachetada fría. Yo asentí despacio, porque reconocía perfectamente esa lucha interna que te carcome por las noches. Desde que mi señora se largó con otro, esa misma sensación me acompañaba en cada viaje, como fantasma que no se quiere ir. La cabina se había convertido en algo raro, hermano. Por un lado, era nuestro refugio contra el frío cortante que se colaba por las rendijas, pero al mismo tiempo se sentía como prisión hecha de temores que ninguno de los dos se animaba a soltar del todo. El olor a gasoil mezclado con su perfume barato creaba una atmósfera densa, pesada como los cereales que llevaba en la caja. Nos miramos de nuevo. Y ahí fue cuando lo entendí clarito. No éramos simplemente un camionero y una pasajera compartiendo kilómetros. Éramos dos almas jodidas, buscando un poquito de paz en este mundo que no perdona. Sus ojos reflejaban las luces del tablero, y yo veía en ellos el mismo cansancio que me miraba cada mañana en el espejo. «Tienes que enfrentar tus miedos», me dijo de repente, y su voz sonaba distinta, con una nota de coraje que no había escuchado antes. «Tú no estás solo en esto». Su mano temblorosa tocó por un segundo mi brazo, y sentí como si una corriente eléctrica me atravesara completo. Mi corazón empezó a latir más fuerte mientras decidía que tenía que hacer algo, que no podía quedarme nomás viendo. El volante se sentía pegajoso bajo mis palmas sudorosas, y el aire acondicionado que antes adormecía los dedos ahora parecía insuficiente. Las luces del camino giraban en un patrón hipnótico adelante nuestro, y cada una representaba los sueños que habíamos perdido y las esperanzas que todavía cargábamos. Un camino nuevo había empezado a dibujarse entre nosotros dos, tan claro como las líneas blancas del pavimento. Fue entonces cuando ambos nos dimos cuenta de la decisión que tendríamos que tomar juntos. Fue en ese momento, con el motor del relámpago rojo en marcha lenta y el zumbido del alternador llenando el silencio, cuando me di cuenta de que habíamos llegado al punto donde las palabras se acababan y las decisiones
tomaban el mando. El volante vibraba bajo mis manos sudorosas. Y el olor a gasoil, mezclado con el vapor tibio del mate, me recordaba que esta noche era diferente a todas las otras, que había vivido en estos 20 años de ruta. La miré de reojo mientras el viento, frío de julio, silbaba por la ventanilla entreabierta, y pude ver en sus ojos esa mezcla rara de miedo y esperanza que me hacía doler el pecho. Sus manos temblorosas se aferraban a esa maleta chica, como si fuera lo único que la conectaba con la vida que estaba dejando atrás. El traqueteo suave de las cadenas en la caja del camión marcaba el ritmo de nuestros corazones acelerados. Me aclaré la garganta, áspera por el frío y los nervios, y le pregunté algo que ni yo mismo sabía por qué salía de mis labios. ¿Qué harías si tuvieras una segunda oportunidad? La pregunta quedó flotando en el aire caliente de la cabina como el humo del escape en una mañana helada. Ella me miró con esos ojos que parecían guardar 1000 historias, y por un momento sentí que el tiempo se detuvo igual que cuando el turbo deja de silbar al soltar el acelerador. El viento soplaba más fuerte ahora, haciendo crujir las bisagras de las puertas y trayendo consigo ese olor a pasto mojado que siempre me recordaba a casa. Los faros amarillos del Actros cortaban la neblina que se levantaba del asfalto húmedo, iluminando la encrucijada que se abría frente a nosotros en la Ruta 3. No era solo una intersección de caminos, era el lugar donde nuestras vidas se habían encontrado para cambiarse para siempre. La tensión se podía cortar con cuchillo, hermano. Mis hombros estaban duros como piedra después de tantas horas al volante, y sentía ese hormigueo en los dedos que te da cuando sabes que estás a punto de tomar una decisión que no tiene vuelta atrás. Nunca en todos estos años, arrastrando el acoplado por medio país, había esperado que un encuentro así, con una extraña en la banquina, me iba a hacer sentir tanto por alguien que ni conocía. Esta decisión podría cambiar el rumbo de nuestras dos vidas, y tenía que ser firme como el agarre de las ruedas en el pavimento mojado. Dale like si crees que hice lo correcto, porque lo que vino después todavía me quita el sueño. Nos acercábamos a la encrucijada de nuestras decisiones y ya no había marcha atrás. Las luces que venían detrás de nosotros eran diferentes a las de cualquier auto común, hermano. El Mercedes empezó a vibrar más fuerte cuando pisé el acelerador, y el silbido del turbo se mezcló con el latido que me martillaba en el pecho. El olor a aceite quemado se hizo más intenso dentro de la cabina, como si el relámpago rojo sintiera la misma tensión que nosotros. La mujer se dio vuelta en el asiento, y vi cómo sus manos temblaban mientras miraba por el espejo lateral. «Deben ser ellos», me susurró con una voz que apenas pude escuchar por encima del rugido del motor. Su cara había perdido todo el color, y ahí entendí que lo que venía atrás no era casualidad. El volante se me puso resbaloso por el sudor mientras cambiaba de marcha, sintiendo cómo las llantas se agarraban al asfalto húmedo. Las luces de atrás se acercaban más rápido de lo que mi camión cargado podía responder, y el traqueteo de las cadenas en la caja se volvió más violento con cada acelerada. «¿Es tu pasado el que viene ahí?», le pregunté sin quitar la vista del camino. Ella solo asintió, y vi una lágrima que le rodó por la mejilla. El aire frío que entraba por la ventanilla entreabierta me cortaba la cara. Pero no podía cerrarla, porque necesitaba escuchar qué tanto se acercaban. Fue entonces cuando las palabras me salieron sin pensarlas. «Si quieres un futuro, actúa como si fueras digna de él». No sé de dónde salieron, compa, pero sonaron con una convicción que ni yo mismo sabía que tenía. El olor a caucho caliente empezó a llenar la cabina cuando forcé más el acelerador. Las señales reflectivas de la carretera pasaban como relámpagos bajo los faros, y sentí cómo la tensión me agarrotaba los hombros. La estática del radio se volvió más fuerte, como si hasta las ondas sintieran que algo malo se acercaba. Cada kilómetro que avanzábamos
Era una apuesta contra el tiempo, y el peso de los cereales en la caja hacía que cada curva fuera un riesgo. El humo del escape se veía azulado en los espejos, mezclándose con la neblina que se levantaba del pavimento mojado. Las luces de atrás ya no eran solo un brillo lejano, y el rugido de otro motor empezó a competir con el mío. Sabíamos que cada decisión de los próximos minutos definiría si salíamos de esta o si todo se iba al demonio. La carretera se extendía adelante como una promesa incierta, mientras que atrás venía persiguiéndonos el pasado de ella, convertido en faros que cortaban la madrugada. Fue cuando vi una silueta familiar en el auto que nos seguía, que todo cambió para siempre. Cuando llegamos a ese tramo de la ruta donde las luces del pueblo se empezaban a ver a lo lejos, sentí como si un peso enorme se me quitara de encima. El motor del relámpago rojo ronroneaba más tranquilo ahora, y hasta el aire que entraba por la ventanilla parecía menos cortante. Pisé el freno de aire y el silbido largo me sonó diferente esta vez, como de alivio. Aparqué al costado donde había una gasolinera que ya conocía de tantos viajes. Apagué el motor y el silencio que nos rodeó fue como una caricia después de tantas horas con el rugido del Mercedes. Se podía escuchar hasta el tic-tac del motor enfriándose y el crujir de las llantas asentándose sobre la grava. La mujer se quedó callada un rato, mirando hacia adelante, como si no pudiera creer que había pasado lo peor. El sol ya empezaba a asomarse por el horizonte, pintando todo de un color dorado que me recordó por qué me gusta tanto este trabajo. El olor a café recién hecho venía de la fonda de la gasolinera, mezclándose con el aroma del pasto húmedo de la madrugada. Era uno de esos momentos en que te das cuenta de que la vida puede cambiar de rumbo en una sola noche. Me volteé hacia ella y le pregunté qué iba a hacer ahora. Se quedó pensando un momento, y cuando me miró, vi algo diferente en sus ojos. Ya no era esa mirada asustada que tenía cuando la levanté en la ruta. Había como una chispa nueva ahí, algo que me hizo pensar que todo iba a estar bien. Me dijo que iba a buscar su lugar, que iba a empezar de nuevo, pero que esta noche había encontrado más que un aventón. Había encontrado a alguien con quien compartir el peso de lo que cargaba adentro. Esas palabras me llegaron hondo, hermano, porque yo también sentía que algo había cambiado en mí durante esas horas. La acompañé hasta la fonda y pedimos un café. El vapor caliente me calentó las manos entumecidas por tantas horas aferrado al volante. Conversamos un rato más, planeando los próximos pasos, y me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo no me sentía solo en la cabina. Cuando nos despedimos, supe que este viaje había sido diferente a todos los otros. La soledad que había sido mi compañera desde que mi familia se fue, ahora tenía una grieta por donde entraba algo nuevo. Tal vez la vida me estaba dando una segunda oportunidad, y esta vez no la iba a desaprovechar. Han pasado unas semanas desde aquella noche en la Ruta 3, y no miento cuando digo que algo cambió en mí. El relámpago rojo siguió ronroneando como siempre, con ese sonido grave del motor que ahora me parecía menos pesado, menos triste. El olor a gasoil, mezclado con el aroma del café recién hecho en mi termo, ya no me recordaba tanto a la soledad. Carmen, así se llamaba la cantante, me había dado su número y cumplió su palabra. A los pocos días me llegó un mensaje que decía que había llegado bien a Buenos Aires y que ya estaba buscando nuevas oportunidades. Me contó que no solo quería cantar, sino también ayudar a otras mujeres que habían pasado por lo mismo que ella, que ahora se sentía una sobreviviente, no solo una víctima. Esas palabras me calaron hondo, compa, porque yo también me estaba sintiendo diferente. Durante años, desde que mi señora se fue con los pibes, pensé que mi vida era solo trabajar, dormir en la cabina y seguir adelante sin más propósito que llevar carga de un lado al otro. Pero esa madrugada helada me enseñó algo que no esperaba, que uno puede ser instrumento de algo más grande. El rugido del turbo al acelerar ahora sonaba distinto, como si el relámpago rojo
también hubiera entendido que teníamos una misión más allá de transportar cereales. Las luces amarillas de los paraderos ya no me parecían tan solitarias. Y cuando veía a otros camioneros en las estaciones de servicio, sentía esa hermandad de la ruta con más fuerza que antes. Carmen me escribía cada tanto, contándome de sus presentaciones en pequeños bares de Buenos Aires. Decía que cuando cantaba ahora lo hacía con otra fuerza, con otra historia que contar. Y yo, mientras manejaba por esas rutas infinitas con el frío de la madrugada pegándome en la cara, entendía perfectamente lo que me quería decir. Una noche, parado en un paradero cerca de Chascomús, me quedé viendo las estrellas que brillaban entre las nubes bajas. El vapor de mi aliento se mezclaba con el humo del cigarrillo, y por primera vez en mucho tiempo no me sentí solo. Pensé en mis pibes, en mi ex señora, y aunque el dolor seguía ahí, ya no era esa punzada que me partía el pecho. Había aprendido algo invaluable en aquellos kilómetros compartidos, que cada encuentro en esta vida tiene un propósito. Y a veces uno cree que está ayudando a otro, pero en realidad el que más se beneficia es uno mismo. La Ruta 3 seguía siendo la misma de siempre, pero ahora la veía como una invitación a nuevas historias, nuevas oportunidades de hacer algo bueno. Cuéntame en los comentarios si viviste algo similar, porque creo que todos tenemos encuentros que nos marcan para siempre. Cada kilómetro que dejaba atrás esa madrugada se convertía en una reflexión que me pesaba en el pecho. El rugido constante del relámpago rojo me acompañaba mientras las luces amarillas de los postes cortaban la oscuridad, y el olor a gasoil se mezclaba con el humo del mate que ya se había enfriado en el termo. La vibración del volante en mis manos me recordaba una verdad que había aprendido después de tanto tiempo arrastrando el acoplado. La vida siempre nos presenta caminos que no elegimos, pero a veces esos desvíos nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Esa noche en la Ruta 3, cuando vi a esa mujer sola en la banquina, mi primera reacción fue la de siempre: ayudar a quien lo necesita. Pero lo que no sabía era que ese encuentro no solo iba a cambiar su rumbo, sino también mi manera de ver las cosas. El frío que se metía por la ventanilla entreabierta me hacía temblar, pero había algo más profundo que me estremecía por dentro. Durante todos estos años, al volante, había aprendido que no siempre se trata de la carga que llevas en el acoplado, sino de las conexiones que estableces en el camino. La última vez que supe de ella, se había mudado a Buenos Aires y estaba cantando en una cantina local del barrio de San Telmo. Me contó por mensaje que finalmente se había dado la oportunidad que siempre había soñado. La promesa que nos hicimos de mantenernos en contacto quedó flotando como el vapor que salía de mi aliento en esa madrugada helada. A veces pasa así, hermano. Las conexiones más profundas se convierten en recuerdos cálidos que te acompañan cuando el asfalto se hace interminable. Mi esposa, por otro lado, se alejó aún más después de esos días. El crujido de las páginas del calendario marcaba el tiempo que pasaba sin noticias de ella o de los pibes, pero a veces rezo pidiendo que encuentre su propia paz, donde sea que esté. El silbido del turbo al acelerar me recuerda que cada uno tiene su propio camino que recorrer. Cada viaje que hago ahora es una historia nueva, un eco de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser cuando menos lo esperamos. La ruta me enseñó que los encuentros más inesperados suelen dejarnos las lecciones más grandes. Les invito a darle like a esta historia, suscribirse al canal, compartir sus comentarios y contarme de qué parte de Argentina me están escuchando, porque cada rincón de nuestro país tiene sus propias historias de carretera, esperando ser contadas.